Herodes tenía todo lo que un hombre podía desear en su tiempo: palacios construidos en piedra blanca, ejércitos obedientes, alianzas con el poder más grande del mundo antiguo. Su nombre era pronunciado con temor en Judea, y su autoridad no encontraba resistencia abierta. Sin embargo, cuando caía la noche y el ruido del reino se apagaba, Herodes permanecía despierto, no por ambición, sino por algo más profundo y más corrosivo: el miedo. Porque el mayor enemigo de Herodes no estaba fuera de sus murallas, ni en los desiertos que rodeaban su territorio. No vestía armadura ni levantaba estandartes. Vivía dentro de su propia mente, susurrándole que todo lo que había conseguido podía desaparecer en un instante. Herodes no nació rey, y ese detalle aparentemente menor marcó toda su vida. En el mundo del Imperio Romano, el poder no siempre se ejercía de forma directa. Roma entendía que gobernar territorios lejanos exigía algo más que legiones. Exigía intermediarios, reyes locales que conocieran la lengua, las costumbres y las tensiones internas de los pueblos conquistados, pero que al mismo tiempo dependieran totalmente de la voluntad imperial. A estos gobernantes se les llamaba reyes clientes. Herodes era uno de ellos. Su autoridad no provenía de una antigua dinastía venerada por el pueblo judío. Provenía de Roma. Fue el Senado romano quien lo proclamó rey de Judea. Y fueron las legiones romanas las que aseguraron su trono. Su corona no descendía de una promesa divina ni de una genealogía sagrada. Descendía del poder político y militar del imperio. Y eso lo sabía Herodes mejor que nadie. Gobernar como rey cliente significaba vivir en un equilibrio constante. Debía demostrar lealtad absoluta a Roma, mantener el orden en una región históricamente conflictiva y al mismo tiempo aparentar legitimidad ante un pueblo que lo veía como un extranjero. Judea no era una provincia fácil. Era un territorio cargado de tensiones religiosas, identidades profundas y una memoria colectiva marcada por la resistencia. Herodes caminaba sobre una cuerda floja. Si mostraba debilidad, Roma podía reemplazarlo. Si provocaba demasiada inestabilidad, las legiones entrarían sin pedir permiso. Si perdía el control, su reino desaparecería y con él su vida. Por eso, desde el inicio, su poder fue un poder prestado. Y todo poder prestado genera miedo. Herodes entendía algo esencial de la política romana. Roma no premiaba la compasión, premiaba la eficacia. Mientras Judea pagara impuestos y no se rebelara, Herodes conservaría su trono. Pero si el caos se desataba, su nombre sería borrado de la historia con la misma facilidad con la que había sido escrito. Ese conocimiento moldeó su carácter. Para Roma, Herodes era una herramienta útil. Para muchos judíos era un usurpador.
Para sí mismo, era un hombre que nunca podía relajarse. Cada alianza, cada celebración pública, cada construcción monumental tenía un propósito claro: demostrar control, demostrar estabilidad, demostrar que era indispensable. Pero el control absoluto es una ilusión peligrosa. Cuanto más se persigue, más frágil se vuelve. Herodes gobernaba rodeado de símbolos de poder, pero internamente sabía que su reino no descansaba sobre la confianza del pueblo, sino sobre el temor y la vigilancia. Y cuando el poder se sostiene sobre el miedo comienza a gobernar al propio gobernante. Así empezó la verdadera tragedia de Herodes, no como un monstruo nacido del mal, sino como un hombre atrapado en un sistema que no perdona la debilidad. Un rey cuya mayor amenaza no era una invasión extranjera, sino la posibilidad de perder el favor de quienes le habían dado todo. Y cuando el miedo se convierte en el motor del poder, las decisiones dejan de ser humanas. Cuando el poder no descansa sobre la confianza, comienza a alimentarse de la sospecha. Para Herodes, gobernar no era simplemente administrar un territorio, era anticipar amenazas antes de que tomaran forma. Era observar cada gesto, cada palabra, cada silencio, como si ocultaran una traición inminente. En su mente, el peligro no venía siempre del exterior. A veces se sentaba a su mesa, dormía bajo su mismo techo, compartía su sangre. Herodes entendía el poder como un espacio limitado. Si alguien ganaba influencia, él la perdía. Si alguien despertaba admiración, su autoridad se debilitaba. Y bajo esa lógica, incluso el amor podía convertirse en un riesgo. Mariamne, su esposa, descendía de la dinastía Asmonea. Para muchos judíos, su linaje representaba una legitimidad que Herodes jamás tendría. Ella encarnaba una historia más antigua, más respetada, más cercana a la identidad del pueblo. Y aunque Herodes la amaba, ese amor convivía con una inquietud constante. Sabía que a los ojos de muchos, Mariamne era más reina que él. El miedo comenzó a erosionar la confianza. Las acusaciones, reales o imaginadas, se acumularon. Las advertencias de conspiración llegaron a sus oídos una tras otra. Y en un reino donde la estabilidad dependía de mostrar fuerza, dudar era un lujo peligroso. Herodes tomó una decisión irreversible. Ordenó la muerte de Mariamne. No fue un acto impulsivo, fue un cálculo frío, nacido de la convicción de que eliminar una posible amenaza era preferible a permitir que el miedo creciera. Después vendrían sus propios hijos, aquellos que llevaban su nombre y su herencia fueron vistos no como continuidad,
sino como riesgo. 2 de ellos fueron ejecutados por orden directa de su padre. Según el historiador Flavio Josefo, Herodes prefería un reino sin herederos a un heredero que pudiera desafiar su control. Esa frase resume la lógica de su gobierno. El poder, cuando está dominado por el miedo, deja de proteger la vida y comienza a devorarla. Herodes no actuaba como un tirano irracional. Actuaba como un hombre convencido de que la violencia preventiva era la única forma de supervivencia. Cada muerte era, en su mente, una garantía de estabilidad. Cada ejecución, una prueba de fuerza. Cada acto brutal, una advertencia silenciosa. Pero la violencia nunca sacia al miedo, solo lo profundiza. Cuanto más Herodes eliminaba a sus supuestos enemigos, más solo quedaba. Cuanto más control ejercía, más amenazado se sentía. El poder se convirtió en una fortaleza sin ventanas, donde no entraba la confianza y no salía la paz. En Judea, el ambiente político y religioso era ya de por sí tenso. El dominio romano pesaba sobre el pueblo. Los impuestos eran altos. Las tradiciones se sentían amenazadas. Y en ese contexto, los rumores circulaban con rapidez. Las palabras adquirían un peso peligroso. Herodes lo sabía. Sabía que las ideas podían ser más subversivas que los ejércitos. Sabía que un simple susurro podía incendiar una región entera. Y por eso vigilaba no solo a las personas, sino también a los relatos. Gobernar para él era controlar la narrativa, decidir qué se podía decir, qué se podía creer, qué se podía esperar. Y fue entonces cuando comenzó a extenderse una historia que Herodes no podía ignorar. No hablaba de conspiraciones armadas ni de rebeliones abiertas. Hablaba de algo más inquietante, algo que no se podía encarcelar ni ejecutar con facilidad. Hablaba de un rey, no un rey proclamado por Roma, no un rey sostenido por legiones, sino un rey anunciado por antiguas promesas, nacido no en palacios, sino en la fragilidad de lo cotidiano. Para muchos era solo una esperanza. Para Herodes era una amenaza imposible de medir. Porque el miedo más profundo no nace de lo que es visible, sino de lo que podría llegar a ser. La idea de un Mesías no era nueva en Judea. Durante generaciones, el pueblo judío había vivido con la expectativa de una intervención divina, de un ungido que restauraría la justicia y pondría fin a la humillación. Bajo el dominio romano, esa esperanza se intensificó.
La opresión alimenta los sueños. Y los sueños, cuando se comparten, se convierten en fuerza política. Herodes conocía bien esa tradición. Sabía que no se trataba solo de religión, sino de identidad y de poder. Un Mesías no era simplemente una figura espiritual. Era un símbolo capaz de movilizar multitudes, de cuestionar la autoridad establecida, de despertar lealtades que ningún ejército podía controlar. Por eso, cuando llegaron a Jerusalén rumores de sabios venidos de Oriente, preguntando por el rey de los judíos que acababa de nacer, Herodes no los recibió con curiosidad, sino con alarma. No importaba cuán imprecisa fuera la información. No importaba si se trataba de una exageración o de una interpretación simbólica. En política, los rumores no se miden por su veracidad, sino por su impacto. Herodes escuchó las palabras que circulaban por la ciudad y entendió de inmediato el peligro. Un niño, decían, un nacimiento anunciado por signos, un título que no había sido aprobado por Roma. En su mente, todas esas piezas se unieron en una sola imagen: la posibilidad de perder el control. Para el pueblo, la noticia podía ser esperanza. Para Herodes, era una amenaza existencial. No porque temiera a un niño indefenso, sino porque temía lo que ese niño representaba: la idea de un rey legítimo, reconocido no por la fuerza militar, sino por la promesa. Era profundamente desestabilizadora. Herodes gobernaba gracias a Roma, pero Roma no toleraba rivales simbólicos. Un Mesías popular podía provocar disturbios, y los disturbios atraían la intervención directa del imperio. Herodes sabía que en ese escenario él sería el primero en caer. Así, el miedo volvió a tomar el control de sus decisiones. No buscó confirmar la verdad del rumor. No intentó comprenderlo en su dimensión espiritual. Lo trató como una variable política que debía ser neutralizada. Para Herodes, no existían nacimientos inocentes cuando estaban cargados de significado.
El problema era que no sabía dónde estaba el niño. No conocía su rostro, ni su nombre, ni su futuro. Solo sabía que existía la posibilidad de que alguien, en algún lugar, encarnara una alternativa a su poder. Y esa incertidumbre era insoportable. En los sistemas gobernados por el miedo, la reacción más común ante lo desconocido es la violencia indiscriminada. Si no se puede identificar la amenaza con precisión, se elimina todo aquello que podría convertirse en ella. La lógica es brutal, pero coherente dentro de una mente obsesionada con el control. Herodes decidió actuar. No contra un enemigo concreto, sino contra una categoría entera. No contra una persona, sino contra una posibilidad. La orden que se gestó en su interior no nació del odio, sino del pánico. Del temor de que una idea creciera fuera de su alcance. En ese momento, el poder de Herodes alcanzó su punto más oscuro. Porque cuando un gobernante teme perder su trono más que perder su humanidad, el límite moral deja de existir. La sombra del Mesías no era una figura armada marchando hacia Jerusalén. Era algo mucho más inquietante. Era la evidencia de que el poder de Herodes no era absoluto. De que su reino, construido con tanto esfuerzo, podía ser cuestionado por una promesa más antigua que él mismo. Y frente a esa posibilidad, Herodes eligió lo único que creía conocer bien: la violencia como respuesta al miedo. La fuerza como sustituto de la certeza. El control como única forma de supervivencia. Pero incluso entonces, en medio de su determinación, había algo que no podía controlar: el paso del tiempo. Las ideas no mueren con la espada, y las promesas, cuando están arraigadas en la esperanza, encuentran siempre la manera de sobrevivir. Herodes continuó gobernando durante años, rodeado de signos visibles de grandeza. Mandó construir ciudades, templos y fortalezas que aún hoy impresionan por su magnitud. A los ojos de Roma, fue un rey eficaz. Mantuvo el orden, aseguró los impuestos,
evitó grandes rebeliones abiertas. Cumplió con lo que se esperaba de él. Pero la eficacia no siempre es sinónimo de paz. Con el paso del tiempo, el cuerpo de Herodes comenzó a deteriorarse. Las fuentes históricas describen una vejez marcada por el dolor físico, la enfermedad y una profunda inquietud. Incluso al final de su vida, no pudo desprenderse del temor que lo había acompañado desde el principio. Temía ser olvidado, temía ser despreciado. Temía que tras su muerte el pueblo celebrara su desaparición. Ese miedo lo llevó a una última decisión reveladora. Ordenó que al morir se ejecutara a destacados personajes del reino, para que hubiera llanto en Judea, aunque no fuera por él. No quería silencio, no quería indiferencia. Prefería el dolor forzado al olvido. Herodes murió como había vivido, aferrado al control, rodeado de poder, pero aislado de la confianza. Había pasado su vida entera anticipando amenazas, eliminando riesgos, sofocando cualquier posibilidad de perder el trono. Y, sin embargo, nunca logró aquello que más anhelaba en secreto: seguridad interior. Su historia no es solo la de un rey antiguo, es la historia de lo que ocurre cuando el poder se construye sobre el miedo, cuando gobernar significa desconfiar, cuando la violencia se convierte en una herramienta cotidiana, cuando la autoridad deja de servir a las personas y comienza a servirse de ellas. Herodes no fue únicamente un tirano cruel, ni un simple villano de los relatos bíblicos. Fue un hombre atrapado en un sistema que recompensaba la dureza y castigaba la debilidad. Un gobernante que entendió el mundo como una amenaza constante y que por ello nunca pudo descansar. Tal vez esa sea la lección más inquietante de su vida. El poder obtenido por el miedo no ofrece estabilidad, no ofrece descanso, no ofrece futuro, solo exige más control, más sospecha y más violencia. Herodes tuvo un reino, tuvo reconocimiento, tuvo riqueza, pero nunca tuvo paz. Y quizá ahí reside la pregunta que su historia deja abierta, incluso hoy. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por mantener el control? ¿Cuándo el miedo comienza a decidir por nosotros? ¿Y en qué momento el poder, en lugar de protegernos, termina por consumirnos? Porque el miedo puede levantar tronos, pero nunca sabe cómo sostenerlos.